Continuamos ya con la fase final de este foro. Agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia, su muy valiosa presencia. Saludamos a quien ya se encuentra con nosotros para esta presentación de conclusiones y ceremonia de clausura. Se trata de la magistrada del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto Fregoso. Muchas gracias. También invitamos en este momento de manera muy atenta y muy respetuosa a la señora Clara Scherer. Se integre, por favor, a esta mesa final del foro, presentación de conclusiones y ceremonia de clausura. Un honor, Clara Scherer, que se encuentre con nosotros. Y también está con nosotros la consejera integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Rabel Cuevas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Magistrada también, magistrada presidenta por Ministerio de Ley de la Sala Regional Especializada. Bienvenida siempre, magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Escucharemos en primer término las palabras de la magistrada Gabriela Villafuerte. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y esta deferencia, Mónica, y bueno, Clara, estar con Dania, pero además estar con todas y con todos ustedes en un reto mayúsculo. Me parece a mí que pretender dar conclusiones en un evento tan confrontante se vuelve complejo. Creo que pudiéramos dar algunas reflexiones. Creo que más allá de tener claro el camino, creo que podemos ver en dónde hay áreas de oportunidad para tratar de ir a una representación de la mujer, pero sin violencia. Creo que fue reiterado el tema, creo que sí podemos lograr una paridad, porque ese es el camino y hay muchas vías para lograrlo, incluso por la fuerza. Pero me parece a mí que cuando escuchamos, no quiero omitir a nadie, me parece que no debo de omitir a nadie, pero sí podemos darnos cuenta desde el inicio en donde con una analogía del hombre invisible, ese es el paso de la mujer en este país, en el mundo en general. El paso de la mujer ha sido invisible. Nos hemos tenido que poner para generar un poco de visión hacia lo que sucede realmente, lentes distintos, todo el tiempo con aumentos distintos. Creo que tenemos que tener muy claro que hay que trabajar muchísimo en todas las trincheras. La violencia de género está política y bueno, la violencia de género en términos generales y lo que significa la política de género está presente en todos los lugares. Ya nos decían ahorita que entre más se avanza, más violencia hay. Pero también ya vimos que en las presidencias municipales, y bueno, aquí estuvieron testimonios claros, testimonios vívidos, testimonios vivenciales de Samantha, de Gloria, de Lucía, de Elisa, de Rosa, que se tuvo que ir. Creo que son varios en donde en las presidencias municipales, en los niveles más bajos a veces del poder, en los niveles elementales, es en donde el problema puede ser más agudo. Y se va poniendo más fuerte también conforme vamos subiendo por los famosos techos de cristal. Sin duda voy a decir algo que ya se ha reiterado innumerables veces en distintos foros.
Esto es un problema de raíz, es un problema de educación, es un problema de gestación incluso. Voy a poner, no vengo a hacer aquí ninguna promoción de ninguna marca ni a vender juguetes, pero creo que hay muchos promocionales que podemos ver este tipo de estereotipos. Pero hay uno que en especial me gusta y que lo ocupo mucho cuando tengo la oportunidad de charlar, que nos refleja cómo somos y nos refleja la realidad. Así es que si se pudiera, es 1 minuto y medio, pero veámoslo para que veamos quiénes somos y cómo somos como sociedad y en dónde empieza la tarea de incrustar y gestar valores distintos. Así es que si me pudieran apoyar en cabina, ya se los pasó a Abril, si pudiese ser posible que lo veamos. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vive, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot, ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple, on des figurines de super-héros. Un château, il est rose, et bah c'est pour les filles. Wow, la chambre trop beau. Moi, je vois pas. Ça va? Attends, les robots sont prêts. Moi, j'aime tous les jeux de garçons et les jeux de filles. Muchas gracias. Les distraje porque sin duda tenemos un mundo lleno de condicionamientos, lleno de prejuicios, lleno de injusticias, pero que se gestan, se crean. Y como nos decían también hace rato, los fomentamos desde casa. Así es que esta es una forma clara de ver cómo es que fomentamos las desigualdades y cómo desde casa las tenemos que cambiar. Cuando los niños y las niñas no tienen este tipo de condicionamientos, no ven las diferencias. Significa que se las damos nosotros con la educación. Así es que la educación creo que sí es la clave y sobre todo es la clave para la no violencia. La violencia debe de terminar. Creo que la violencia es lo que nos hace todavía un país más pobre. Y hay que decirlo, estamos en niveles de violencia de género y en violencia política que nos deben de preocupar y ocupar. Así es que voy a tratar de dar algunas reflexiones de lo que escuchamos a lo largo de estas mesas, Mónica, que fueron muy bien organizadas, que fueron confrontantes, nos invitan a muchísima reflexión, a tareas complejas, porque es vernos en el espejo y ver en dónde estamos fallando y seguramente hemos fallado de alguna manera, pero siempre podemos corregir el camino. Y nosotras como mujeres tenemos mucho que hacer, pero también todos nuestros compañeros hombres también tienen mucho que aprender.
y también tienen mucho que hacer, porque tenemos que caminar de la mano. No hay nadie atrás de nadie, no hay un hombre atrás de una mujer, ni una mujer atrás de un hombre. Tenemos que caminar juntos, en paralelo. Tuvimos algunos testimonios claros en cuanto al miedo para poder ejercer el encargo, una intimidación constante, frases que estuvimos escuchando: entre mayor participación, más violencia política de género. Hay estereotipos a las mujeres, locas, hormonales, nos encasillan, blandas, sentimentales, dócil, linda. Me voy a detener un poquito más adelante en lo de linda y todo eso, ¿no? Burlas en cartones. Aún con las amenazas, si ya ganamos un espacio, no podemos renunciar. Estaríamos dando un muy mal mensaje. Hay una propuesta que nos platicaba la senadora Marcela Torres, por supuesto, de violencia política que necesita materializarse, pero materializarse con sanciones, con efectividad, porque también ya nos decía Samantha, y nos los dijo varias veces, y que hay sentencias, hay blanco y negro, pero no se logran, no se materializan. Entonces hay que ir más allá de la letra de la ley y de la letra de una sentencia. No a golpe de sentencia, porque yo creo que eso es hasta un diálogo violento. Es simplemente que las sentencias se cumplan porque son justas, porque hay justicia atrás de las sentencias. Tenemos que avanzar por la igualdad respetando nuestras diferencias, visibilizar y denunciar la violencia, identificarla desde el principio, saber reconocer qué es la violencia. Y aquí nos decían, se necesita capacitar a quienes vayan a ser defensores y defensoras de causas que tengan que ver con conflictos o con aspectos que tengan que ver con participación de las mujeres. Creo que es cierto, en general necesitamos capacitarnos todos y todas. Hablar y trabajar por la paridad, romper con la brecha de implementación, avance hacia la igualdad. Y se trató también de un tema de los medios de comunicación. Creo que hay medios de comunicación que apoyan, ya tuvimos aquí a Katia y a Elisa, pero también lo debo de decir y que creo que es un reclamo que he escuchado en distintos foros y que ha sido parte de las reflexiones. Los medios de comunicación no tienen agenda de género. ¿Y a qué me refiero con agenda de género? No es simplemente incluir temas como nota roja o nota amarilla, porque de eso hay mucho. El problema es cómo se aborda. El problema es el lenguaje, el problema es la falta de visibilización de los problemas. Miren, yo no tengo la expertise en temas de medios de comunicación, pero encontramos en esta tarea de búsqueda, porque estoy en una sala en donde analizamos medios de comunicación también, y también nos hemos dado a la tarea de analizar el discurso y el diálogo que hay en los spots y en las entrevistas de oficio incluso. Hay un manual de género para periodistas editado por la PNUD, América Latina, que nos da unos ejemplos maravillosos en cuanto a cómo tratan en el diálogo, en el discurso a las mujeres. Y ya lo veíamos hace rato, por eso lo comento, porque en las entrevistas las preguntas inmediatamente son hacia cómo le vamos a hacer con la familia, o si somos la esposa, o si tenemos hijos y cómo vamos a duplicar. Nos pone ejemplos el manual y hay uno muy simple, el de reversión, inversión del lenguaje. A una mujer inmediatamente cuando llega, pónganse en el escenario que sea, la ven y dicen, ya llegó la persona candidata, presidenta municipal, aspirante a presidenta de una empresa, ya llegó la fina persona muy bien vestida, muy elegante, con sus tacones altos. No hablan de inteligencia. Pregúntense si algún día
señalan a un candidato, presidente municipal, presidente de Coca-Cola o de cualquier empresa, si ya llegó el alto y varonil personaje y si a él le preguntan también cómo le va a hacer con el lavado de la ropa y cómo va a tratar el tema doméstico con el tema de sus labores diarias en la profesión a la que se dedique. Hagamos ejercicios de inversión del lenguaje. Hagámoslo cada vez, porque siempre nos dicen que en dónde está el problema, si no importa que digan la esposa del expresidente o la mujer de fulanito y sin decir el nombre. Háganlo al revés. Hagámoslo al revés, hagamos ejercicios de inversión del lenguaje y veremos en dónde hay estereotipos y en dónde hay discursos que afectan la visibilización de la mujer. Y eso también se llama violencia de género y se llama violencia política. Así es que hoy estamos en un día importante, ayer se conmemora y estamos en un día de ir del sufragio a la representación, pero tiene que ser una representación que sea genuina, que no sea a través de violencia, que la violencia se erradique. Creo que basta ya, pero es en serio, hagámoslo que sea más allá del discurso, salud, y tengamos vocación de trabajar hacia eso. Así es que yo agradezco infinitamente esta oportunidad al tribunal, por supuesto a la sala Mónica, permitirme estar entre ustedes y poder dialogar y sobre todo poder aprender y que las personas que nos vinieron a dar su testimonio, agradecerles desde lo más profundo del corazón, que nos compartan todas sus experiencias. Gracias, magistrada, porque desde Colombia también hay experiencias que vemos que esto atraviesa continentes, no es una cuestión regional, es una cuestión mundial. Así es que muchísimas gracias y agradezco infinitamente esta oportunidad y sobre todo tener la oportunidad de aprender y que cada día podamos reflexionar más y confrontarnos más y sobre todo llevar a cabo todo eso que tenemos que hacer, cada quien en su trinchera. Un grano de arena hace montañas. Eso lo tenemos que hacer y se los aseguro que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, magistrada Villafuerte, por su mensaje. Escucharemos a continuación a la consejera integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Rabel Cuevas. Adelante, consejera. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Cuando estoy en foros como esto, me es inevitable recordar una recopilación de experiencias que hizo Denise Dresser, de 38 mujeres exitosas, y en particular el caso de Sabina Berman. Ella comienza a narrar su historia con una conversación que tuvo con una colega, en donde la colega le dice, ¿cómo carajos ejerce una mujer la autoridad? Cuando la tiene, claro, porque no suele ser usual. Entonces ella le responde, es que la incomodidad está en nosotros, pero más allá que nosotros, está en el exterior, está afuera de nosotros, porque lo cierto es que cuando pensamos en una persona de autoridad, nadie imagina una mujer de cabello largo. Y también lo que ocurre con recurrencia con las mujeres es que si alzan la voz, se les tacha de histéricas. Si dan las instrucciones de manera suave, con una sonrisa, pues entonces las toman como meras sugerencias y no se les toma en serio. Una de las cosas o beneficios que yo advierto de la paridad es que da visibilidad a las mujeres en cargos públicos, en cargos de dirección, y eso hace que se empiecen a cambiar estas ideas preconcebidas de cómo debe ser una persona que ejerce autoridad. Otra de las cosas que también me genera mucha polémica es la generalización. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hace relativamente poco estuve en la presentación del documental de Ana Cruz, de las sufragistas. Entonces, ahí hay un testimonio de Beatriz Paredes, en donde ella dice, estoy convencida que si Griselda Álvarez no hubiera hecho un buen papel, yo jamás hubiera llegado a la silla. ¿Qué es lo que lleva intrínsecamente esa declaración? Pues la idea de que nos juzgan, nos juzgan a todas, es una generalización y no se entiende que somos personas distintas, que el sexo no define la personalidad,
Cada persona tiene diversas características, cualidades, virtudes y defectos. Y podríamos pensar que a lo mejor esto ya es algo superado hoy en nuestros días. Pero no, yo recuerdo perfectamente que a principios de 2016, cuando estábamos con el tema de la Asamblea Constituyente, fui a una conferencia de prensa para el lanzamiento de la campaña conjunta entre el INE y el Instituto Electoral, en ese entonces del Distrito Federal. Por artes del destino, yo fui la única mujer que estuvo en el presidio. Entonces, di yo mi discurso, y ya lo dieron también quienes me acompañaban. Cuando termina el evento, se me acerca un periodista y me dice: muchas felicidades porque diste un muy buen discurso. Y eso demuestra que las mujeres sí lo pueden hacer bien. Entonces dije, ¿de qué se trata? Porque si yo me hubiera equivocado, no se lo hubieran cargado nada más a Dania, de no, bueno, pues qué mal lo hizo, sino se lo hubieran cargado a todas las mujeres. Debemos de empezar a romper esas concepciones. Lo cierto es que cuando un hombre llega a un cargo público y se equivoca, no decimos, no, bueno, yo ya no vuelvo a votar por un hombre porque qué mal lo hacen. ¿Por qué sí ocurre con las mujeres? Esa es una de las cosas que tenemos que empezar a modificar y que es uno de los retos que tenemos. ¿Qué pasó o cómo empezaron estas cuestiones preconcebidas? Bueno, pues esto lleva ya mucho tiempo, pero quizá una de las mentes que más nos pudo haber influenciado fue Rousseau, uno de los pensadores más importantes en Occidente. Rousseau, por un lado, promovía la igualdad, pero por otro lado era profundamente discriminador con las mujeres, pero es que hacía una diferenciación muy curiosa. Decía igualdad política, pero sí también se tiene que hacer una distinción por lo natural. Entonces, a partir de que había una distinción supuestamente natural que le daba a las mujeres ciertas características y a los hombres otra, pues entonces ahí no podría haber igualdad porque ya la desigualdad estaba dicha por la naturaleza. Lo cierto es que eso no tiene ningún sustento científico. Incluso el ADN de las personas son distintas sin importar su género. Todo mundo tenemos diversas cualidades, diversos efectos, y entonces hay que tener mucho cuidado también con estos discursos esencialistas que caracterizan a las mujeres como sensibles, como mucho más empáticas. Recuerdo que hace unos días me comentaba una diputada que tuvo su primer hijo y decía, es que yo en verdad no sabía qué hacer y yo decía, por favor, que me llegue el instinto materno porque yo ya no sé qué hacer con la criatura. Pues por supuesto que ese instinto materno no existe y todo mundo, hombres y mujeres, tenemos las mismas capacidades, incluso para poder cuidar también a los hijos. Y también, como dice Marta Lamas, ya es momento que la democracia vaya llegando a los hogares, porque también esa es una de las grandes deficiencias que después se ven proyectadas en el ámbito político y en los asuntos públicos. Lo cierto es que las mujeres suelen tener una doble jornada laboral porque esa democracia aún no llega a los hogares. Uno de los temas recurrentes a lo largo de todo el día que tuvimos el día de hoy fue la cuestión de la violencia política. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece ser que, a pesar de todo, nuestras diferencias siguen siendo un pretexto para la violencia. Por ejemplo, hablamos desde una violencia más sutil, como puede ser pues, una propaganda, una ridiculización a través de caricaturas, pero también una violencia mucho más extrema como la que nos narró Elisa. Yo con lo que me quiero quedar es con esta idea de que, a pesar de todo, nos vamos a sobreponer, o mujeres como ella, se sobreponen a esa violencia extrema. Mujeres también como Gabriela Maldonado, que pues hace unos meses apenas, nada más por tener la osadía de querer pertenecer a un cabildo, fue latigada públicamente por su abuelo para que fuera un escarmiento para las mujeres. Fue latigada hasta que quedó inconsciente. Y con lo que me quedo es que ella, al entrevistarse con las personas de InMujeres, dijo, yo de todas maneras voy a volverlo a intentar para cuando tenga posibilidades de poder integrar ese cabildo. Ese tipo de mujeres realmente pues son muy admirables y son un ejemplo a seguir. Tenemos que estar en los espacios públicos, pero también sí tenemos como instituciones una obligación de no dejarlas solas. Una de las cuestiones que nosotros pusimos en nuestro plan de trabajo en la Comisión de Género del INE fue justamente crear una red de acompañamiento con las candidatas electas. Advertimos que
cuando son precandidatas, cuando son candidatas, pues bien o mal son más visibles y entonces hay más acercamiento con las autoridades electorales. Cuando llegan a los cargos es cuando parece ser que están solas, sobre todo a nivel municipal. Lo que estamos haciendo ahora es un proyecto para crear una red de confianza y de comunicación, porque aún siendo conscientes como Instituto Nacional Electoral que no tenemos una competencia directa para atender los temas de violencia política contra las mujeres cuando están ejerciendo el cargo, sí podemos asesorarlas, sí podemos visibilizar sus casos y sí podemos facilitar una comunicación, por ejemplo, con la FEPADE, para que ya no estén más solas y para que entonces puedan ejercer el cargo como lo haría cualquier hombre que llegara a ese lugar, de manera ordinaria, sin tener que tener un gobierno itinerante, sin tener que estar mendigando información cuando lleguen a un encargo. Entonces, ese es el reto que tenemos hoy por hoy, es con lo que me quiero yo quedar. Haría énfasis en que no puede haber ningún pretexto para la violencia y que las instituciones estaremos muy atentas para dar un acompañamiento a las mujeres cuando estas cosas ocurren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera Rabel. Solicitamos también de manera muy respetuosa la intervención de quien hoy nos acompaña, Clara Scherer. Adelante, por favor. Gracias. Sí se oye. Perfecto. Muy buenas tardes a todas, a los algunos que todavía nos quedan en la sala. De alguna manera yo sí quisiera concluir muy puntualmente, porque creo que ya todas y todos tenemos hambre. Un primer tema es hacia dónde va la democracia paritaria, cuáles son los riesgos. Los que identifica el tribunal por la invitación que nos hizo llegar son dos. El primero es este derecho a la reelección y el derecho de paridad, que parece que compiten y que los pueden poner la paridad en un riesgo. Lo que dice la ley concretamente dice que la paridad es un derecho humano de hombres y de mujeres, sí, 50% y 50%, y tienen derecho a ser candidateados para un puesto. La reelección, según un teórico, es una prerrogativa de partido, porque la ley dice el partido es el único que puede seleccionar a quién se reelige. Y entre un derecho humano y una prerrogativa de partido, creo que no hay duda, por el artículo 1 constitucional, está por encima el derecho a la paridad. Eso es una primera cuestión que yo creo que es muy importante que todas las que estamos aquí, los que estamos aquí, lo tengamos claro. Si yo estoy equivocada, no soy abogada, no soy constitucionalista menos, pero es una pista para poder caminar hacia la manera de exigir el derecho. La segunda cuestión de cómo afrontan las mujeres situaciones de riesgo, estoy verdaderamente alarmada. Y estoy muy alarmada porque yo creo que todas ustedes saben que en este país hay 12 estados que ya tienen alerta de violencia feminicida. No quiero decir de género porque suaviza un poquito la situación, es feminicida. Son 12 estados los que tienen alerta de género. Son 7 estados los que están en revisión para que se decrete o no la alerta de género. Fueron 7 estados a los que, porque los gobiernos estatales cumplieron una serie de mecanismos, no les decretaron la alerta de género. Si sumamos estas cifras, nos dan 26 estados. Ni los 7 que no les decretaron la alerta de género, ni los 7 que aún están en revisión, están con cifras por debajo de lo alarmante. Para mí, alarmante es una mujer matada por ser mujer, asesinada por ser mujer, es alarmante. Pero todos estos estados, que son 26, están muy por encima de eso. Si ustedes revisan las cifras de qué sucedió en las elecciones pasadas, las recientes del Estado de México, Coahuila, Nayarit, Veracruz, bueno, en Veracruz, en ese mismo periodo de campañas, elecciones, pidieron decretar una doble violencia, alerta de violencia de género, porque con la primera no había sido suficiente y no se estaba trabajando suficiente. El Estado de México tuvo más de 120 homicidios o feminicidios
que yo no soy quien para clasificarlos, pero los periódicos lo ponen así. Coahuila tuvo solo 5 en ese periodo electoral y el gobernador dijo son crímenes pasionales. Y lo que todo el mundo dice es que no está tipificado. O sea, bueno, en fin, en Nayarit también hubo una cifra importante y alarmante, pero lo que yo digo, vamos a tener elecciones el año que entra en los 32 estados, se va a movilizar. Muchísimas mujeres, 42 millones más o menos fueron en 2015, en las calles un día, van a andar por todos lados. ¿Vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo? El INE tiene pensado qué hacer en un país. Ayer otro editorial, me parece que del Financiero o el Universal, no sé, decía hay que lanzar alerta de género nacional, ¿no? Porque todos los estados que no están, pues no es que estén libres de culpa, es que no ha habido quien los reclame, no. Las mujeres que participaron en las casillas como funcionarias designadas por el INE fueron 800,000, casi 800,000 mujeres para la elección del 2015. Para candidatas y para todos los puestos que hay, van a ser cerca de 10,000, 9,000, no sé qué, las que van a estar en campañas y caminando las calles. Y luego las que van a llegar, esperemos que sean esas 9,000, pero si no van a ser cerca de 8,500 o por ahí. Son muchísimas mujeres. Estas medidas que nos comenta Dania, me parecen fundamentales, importantísimas. Pero ¿cómo le vamos a hacer si son 19,000 puestos, según lo que dijeron hace ratito, y son 10 partidos? O sea, van a ser 190,000 candidatas. Sí, digo, no, a lo mejor no porque es la mitad, ¿verdad? 80,000, bueno, no sé. Las cifras se nos vuelven enormes, enormes, enormes en un país que tiene 12 estados en alerta de feminicidio. Yo creo que una de las peores cosas que tenemos en cuanto a violencia política es que no tenemos datos. Yo me encontré de Colombia que decía el 30% es contra regidoras, el 35% es contra diputadas, el 40% de lo denunciado es para… En Perú, los agresores, el 60% son del partido contrario, el 30% son del partido de la misma persona, mujer candidata, 10% es de la prensa. No los juzgo si es verdad, es mentira, si son más o menos, pero hay información, hay datos y hay con qué caminar. En México tenemos ya muchos testimonios, los de hoy son desgarradores, son importantes, pero no tenemos estas magnitudes, ni siquiera podemos decir, sí sabemos que crece porque los números crecen, porque además hay más candidatas, porque además hay más mujeres que llegan. Entonces, pues era lógico que iba a aumentar el número de mujeres violentadas. Eso no quiere decir que aumente la violencia. Lo que hemos visto en Oaxaca lo hemos visto desde hace muchos años, no es una novedad. Desde las primeras que quisieron llegar, Margarita Dalton lo publica en su libro, con las primeras que llegaron desde los 98, 95 por ahí, hasta las del 2000, a todas les fueron violentados sus derechos por el marido, por la prensa, por el propio gobernador. Hubo un gobernador también en Oaxaca que a una presidenta municipal la acusó de adúltera y el pueblo se le fue encima. O sea, una serie de aberraciones tremendas, pero no tenemos realmente un documento que nos sintetice y nos esclarezca esto. Parece que es cierto, a primera impresión, el comentario que hizo Cecilia de que a las mujeres que están en puestos estatales y federales, como no hay terreno, como no hay poder real, concreto, tangible, les va mejor. No es cierto, ¿eh? Yo entrevisté a 2 diputadas de no la pasada, sino la antepasada legislatura, en las que varios diputados habían intentado violarlas en la Cámara de Diputados. Sí.
Estuve también con una senadora que lloraba conmigo, me habló llorando a mi casa y me dijo, Clara, no lo puedo creer, tuve una reunión de comisiones, yo soy la única mujer en esa comisión, por ayudar al tipo que llegó tarde y todo el mundo lo estaba bulleando, diciéndole no sé cuántas cosas, metí mi cuchara y le dije, ay, diputado, senador, qué bueno que llega, yo quisiera que me hiciera un favor. Y se voltea el senador y me dice, ¿un favor a usted? Nunca, pero cuando quiera le hago un hijo. Todos la carcajada que soltaron y ella, las lágrimas, se salió corriendo, se salió de la comisión, no podía ver ella era la culpable, ella era la mala, el otro era muy chistoso, muy gracioso, muy senador de la República. Entonces, traté de acordarme cuando lo dijo Cecilia, si había habido algún intento de asesinato, algún asesinato en senadoras, diputadas, no lo recuerdo, lo voy a buscar, pero yo creo que no lo hemos documentado, no hemos documentado todo esto que yo les acabo de comentar, yo me lo quedé, porque por un lado varias me dijeron no lo digas, por otro lado no hay manera de demostrarlo, no sé, son muchas las cuestiones complejas y complicadas con esto de la violencia de género, pero para ninguna, ni en la regiduría, ni en la sindicatura, ni en la presidencia municipal, ni en la diputación, ni en la senaduría, ni en las candidaturas a presidencias municipales, la presidencia ha sido fácil. Para ninguna ha sido fácil. Creo que, y sí quisiera felicitar a todas las mujeres, a todas, incluida nuestra compañera de Colombia, magistrada, quiero felicitarlas a todas porque son mujeres valientes y mujeres triunfadoras, las que nos dieron hoy su testimonio. Y sí estuve pensando mientras oía sus relatos, ¿qué es lo que hace que ustedes puedan estar donde están a pesar de los pesares? Y creo que lo primero es muy claro, tienen un pensamiento positivo, es decir, ante una amenaza, ante una situación de riesgo, sí tienen miedo, porque eso es humano, y quien diga que no tiene miedo está mintiendo. Tenemos miedo todos y todas, la diferencia es cómo los afrontamos. Según los expertos, el pensamiento positivo es aquel que tiene la capacidad, y se los voy a leer como lo dice aquí, la población femenina en general usa más una estrategia de búsqueda de apoyo social, las redes, el acompañamiento y tal, pero esas son las menos. La mayoría de las mujeres tiene un pensamiento no asertivo, bastante fantasioso y bastante a veces religioso, de decir, es que no me va a volver a pasar, es que esto me pasó, culparse a sí mismas, yo tuve la culpa y no lo voy a volver a hacer, o Dios me va a ayudar, Dios me tiene que salvar. Yo les recuerdo a las que son católicas, cristianas, con todo mi respeto, lo que dicen en México, ayúdate que Dios te ayudará. Entonces, mujeres, Dios las va a ayudar, pero primero ayúdense ustedes, ¿no? O sea, no dejen de pensar en esos pensamientos, pero tienen que tener un pensamiento positivo. ¿Qué es esto de tener un pensamiento positivo? Ver esta situación de riesgo como un reto, no como una amenaza, ¿sí? Y esto es toda la diferencia. Si yo, esto que estoy viviendo, como lo contó magistralmente la magistrada, estaba teniendo que tomar una decisión que afectaba mi vida personal, pero estaba yo representando una institución. Y yo tenía que salvar la institución porque ese es el futuro del país, donde mi familia, que era lo personal, está involucrado. Y esto es ver ese riesgo enorme como un reto y como una oportunidad y caminar hacia allá. Si la magistrada hubiera visto como una amenaza a su seguridad, hubiera salido corriendo, hubiera perdido no solo la institución, no solo esto, quizás hasta la vida también la hubiera perdido ella. De alguna manera sí, todos arriesgamos cuando vemos esto como una oportunidad, cuando vemos estas situaciones de riesgo como un reto a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, a nuestra fortaleza. La fortaleza, si bien es interna,
No nacemos con esa fortaleza, nos la va dando nuestro contexto, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras amigas y la red de mujeres a las mujeres. Hasta hoy, el único mecanismo realmente efectivo para poder salir adelante las mujeres han sido las redes de amigas, y todas, desde María Elena Chapa, María de los Ángeles Moreno, Beatriz Paredes, han tenido que hacer redes, han tenido que buscar la solidaridad femenina para defenderse. Creo que la voz de las mujeres, creo que el avance que hemos tenido del sufragio activo al sufragio pasivo, así se dice, de votar a poder ser votadas, nos falta un paso y que no lo vemos porque no sé qué es tener voz. Todavía las mujeres, a pesar de ser 42% en la Cámara de Senadores, digo de diputados, y a pesar de ser 30 y tantos en la de senadores, y a pesar de ser no sé cuántas presidentas municipales, la voz de las mujeres no se oye. Y no se oye en gran medida por lo que también le dijeron a Katia, cuando un hombre va a hablar, 100 micrófonos. Cuando una mujer va a hablar, anda con, oigan, ¡ey! Sí, yo también, ¿no? O sea, pero peor es oír muchos discursos de muchas mujeres que solo citan hombres. No le damos reflector, no le damos reconocimiento a lo que las mujeres hacen. Hoy me sentí muy orgullosa, muy contenta de oír que mencionaron a Hermila Galindo, que mencionaron a Beatriz Paredes, que mencionaron a muchas mujeres que están aquí, otras que no están aquí, porque creo que esa es la manera de ir dando y construyendo la voz de las mujeres. Si no lo hacemos así, pues no vamos a avanzar. Sí, creo que hay ya en Honduras, me parece, un observatorio para documentar la violencia de género. Y van documentando día con día qué está pasando con las mujeres. Creo que eso urge, no sé si un observatorio, pero sí urge documentar bien la violencia que han sufrido y que sufren las mujeres por llegar a un puesto de toma de decisiones o por competir, porque no es lo mismo lo que viven las candidatas a lo que viven ya una vez asumido el cargo. También esto que dijo Marcela, y lo quiero reiterar, que cada partido tenga en su reglamento o un protocolo para atender la violencia dentro de su partido o reglamentada las sanciones contra la violencia contra las mujeres. Creo que es un reto que tenemos que ponerles a los partidos y ojalá el tribunal nos pueda acompañar y todas las que están aquí. Ahora que viene el 25 de noviembre, Día de la Violencia en contra de las Mujeres, ese Día de la Violencia en contra de las Mujeres fue por un asesinato de violencia política. Mataron a las hermanas Mirabal, el dictador Trujillo, y fue un acto de violencia política contra las mujeres. Yo creo que ese día tendremos que retar a los partidos políticos de este país a que de verdad tengan un protocolo, tengan un reglamento que sancione de parte de sus militantes, hombres o mujeres, la violencia política de género. Pues eso es todas mis conclusiones. Gracias. Muchas gracias a Clara Scherer por sus palabras. Escucharemos las conclusiones y el mensaje de clausura por parte de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Y sí, evidentemente ha sido un día intenso, ha sido un día de profundas reflexiones. Yo diría que más que un evento, hoy fue un gran encuentro. Se conjuntaron sinergias muy importantes y ¿qué les puedo yo decir? Que no nos hayan dicho nuestras invitadas especiales que han vivido directamente estas experiencias terribles de violencia extrema, en muchos de los casos por querer ejercer su derecho a participar en política y a tomar parte de las decisiones de los asuntos que nos involucran como hombres y mujeres. Ya lo decía Clara, es importante y es punto fundamental el visibilizarnos
el nombrarnos, en citarnos las mujeres a las propias mujeres. Yo quiero agradecer a la consejera Dania, de verdad, el que estuviera hoy con nosotros, porque, bueno, primero sabíamos que tenía una importante también labor y responsabilidad que cumplir, que afortunadamente pudo acompañarnos, porque tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como otras instituciones involucradas en la protección y defensa de los derechos políticos de las mujeres, tenemos que tener muy claro cuál es la situación que están viviendo hoy las mujeres, cuál es la realidad y qué vamos a hacer en consecuencia. Lo preguntaba ahorita Clara, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué tenemos registrado? El registrar datos, el registrar estas experiencias nos permiten no hacer libros nada más para tener, nos permiten que sea información fundamental para emprender acciones y políticas públicas para ir avanzando en esta situación. Sin duda, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la democracia igualitaria, sabemos que hablar de mujeres, y lo decía yo en un inicio, no es hacer eventos solamente por mujeres y para mujeres. Es importante incluir a los hombres que estén aquí, que vean, se escuchen, se sensibilicen y sepan de estas realidades para poder de alguna manera procesar mejor todas las políticas públicas que por el hecho de ser mujeres aplicamos. Pero hoy en el panel tuvimos presencia, excepción del magistrado Vargas que nos acompañó en la inauguración, presencia de puras mujeres, porque hoy no era un día de mensajes, no era un día de discursos, era un día de conmemoración, de reflexión y también de diagnosticar cuál es el estatus, la realidad que hoy de 64 años acá tenemos. Por eso hoy era un día de las mujeres y era un día para escuchar a las mujeres qué están viviendo y qué están haciendo, y también de nosotras como instituciones comprometernos para acompañarlas. Agradezco, por supuesto, a Gaby Villafuerte, la magistrada presidenta de la sala especializada, la magistrada Carmen Carreón también, que nos acompaña este día, la magistrada Claudia Valle desde Monterrey y, por supuesto, mi querida Clara Scherer, de verdad es una mujer también que ha sido fundamental en la construcción de esta nueva realidad política de las mujeres en México, de la paridad constitucional. De verdad, muchas gracias, te lo agradezco y con autorización, creo, de todas y de todos quienes creemos en esta democracia paritaria. Y para hacer honor y reconocimiento y congruencia con lo que aquí se ha dicho, quiero, antes de dar las conclusiones, agradecer a todas y a todos los que están aquí, pero agradecer de manera muy puntual a quienes nos han permitido conocer su experiencia de viva voz. A la magistrada y muy querida amiga Yolima Carrillo, quien ella viajó especialmente para estar con nosotros este día y compartirnos su experiencia, su vivencia y toda su lucha exitosa. Por cierto, muchísimas gracias, magistrada, por estar aquí con nosotros. Por supuesto, el agradecimiento a nombre de la magistrada presidenta Yanino Tálora, de mis compañeros magistrados de pleno. Agradezco también a Belén Sáenz de ONU Mujeres, a Adriana Favela, consejera del INE, que también nos acompañó en la mañana, a Elisa Alanís, quien fue nuestra conductora de la primera mesa, a María Marcela Torres Peinbert, Cecilia Soto, María Candelaria Ochoa, Elisa Cepeda, Marisela Ramos, María Gloria Sánchez, Rosa Pérez, Katia D'Artigues, también por supuesto quien nos acompañó en el segundo panel, a María Elena Chapa, también una mujer igual que Clara y que muchas otras
quienes permítanme tener esta visión de verlas representadas en las mujeres que hoy están aquí y que están en esta gran lucha desde mucho tiempo atrás. María Elena Chapa desde Monterrey, ella no puede viajar por cuestiones de salud y ella desde allá nos brinda esta entrevista, este espacio, nuestro reconocimiento también. Y Tere Evia es una mujer que de verdad también ha hecho un trabajo, un litigio estratégico, investigación, y una mujer que ha abonado mucho al entendimiento y al avance de las mujeres en el tema de política y en contra de la violencia política con razón de género. A todas y a todos los que hoy nos acompañan, a todas y a todos los que están con este convencimiento de caminar por una sociedad más igualitaria y sin violencia política por razón de género, muchísimas gracias. No quiero cerrar esta participación y estos agradecimientos sin hacer también un muy puntual agradecimiento y reconocimiento a Paulina Grobet, quien es nuestra directora de la Dirección de Igualdad de Derechos y Paridad de Género en el Tribunal, a todo el equipo que lo conforman. De verdad, muchísimas gracias por esta convicción y por estar siempre trabajando a favor de todas las mujeres. Sin más, quisiera pedirles que nos pusiéramos de pie para declarar formalmente clausurados los trabajos de este seminario, Aprendizajes de la Participación Política de las Mujeres para alcanzar la democracia paritaria en 2018, siendo las 15:17 del día 18 de octubre de 2017. Muchísimas gracias, enhorabuena y sigamos trabajando, que esto apenas está iniciando. Gracias a todas y mucho éxito. Muchas gracias, magistrada Soto. Y bueno, pues ha llegado el momento también de entregar los reconocimientos a quienes han estado en esta mesa de conclusiones. La magistrada Soto entregará estos reconocimientos a la magistrada Gabriela Villafuerte, a la señora Clara Scherer y por supuesto a la consejera Dania Paola Rabel. Asimismo, la magistrada Mónica Soto en unos momentos más hará entrega de unos reconocimientos a quienes nos han apoyado durante todo este evento y en muchas otras ocasiones en la interpretación de lengua de señas. Así es que agradecemos ampliamente a José Luis Magaña y a Gabriela Herrera, quien ahora precisamente se encuentra desempeñando este trabajo. Gabriela, por favor. Muchas gracias, magistrada, y también a nuestro compañero José Luis Magaña, a quien le agradecemos ampliamente su apoyo en este y en muchos otros eventos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es de esta manera como terminamos con este evento. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes.